Hola a todas y todos, bienvenidos a un capítulo más de conversaciones sobre Chile en nuestro canal Hay algo en el aire. Hemos tenido y hemos recorrido una serie de temas álgidos e importantes para Chile en su presente y su futuro, y dejábamos un poquito a un lado cosas que estamos acostumbrados a ver como coyunturales, que son las emergencias en su amplia descripción, desde un incendio, un terremoto hasta problemas de seguridad pública. Y no hay, creo yo, un experto de banda ancha en este tema más calificado que Michel Delerve. Muchos de ustedes lo deben haber visto en múltiples despachos en medios de comunicación. Y la verdad, yo a Michel lo conozco desde que ambos éramos bastante jóvenes. El dirigente estudiantil de INACAP en el ámbito de la educación privada a fines de los 80, yo en la Universidad de Chile, y posteriormente me dio una ayuda vital en la Intendencia de la región metropolitana a mediados de la década de 90 para mejorar la asignación de fondos en el ámbito del combate contra las drogas, incipiente en aquellos años, y también en las emergencias que ocurrían, sobre todo en Santiago con las lluvias. En ese tiempo llovía mucho, recuerdo que a mí me tocó un mes completo de lluvias, y Michelle se cambió de sombrero y me ayudó a controlar inundaciones en poblaciones. Pero después me lo encontré nuevamente, estando yo ya en Estados Unidos, me fue a dar una mano al Banco Interamericano de Desarrollo en ámbitos de organización de grandes eventos, toda la logística, la seguridad. Yo no creo que haya otra persona como él con formación bomberil profesional al más alto nivel en Estados Unidos, y que por tanto le da un nivel de conocimiento y de transferir experiencias de un país desarrollado en esta materia a Chile, que no obstante tener buena tradición en manejo de crisis, fundamentalmente gracias a los terremotos, habíamos estado como que naturalmente la ciudadanía bien preparada para esto, pero bueno, con el cambio climático, más terremotos, más aluviones, más inundaciones, más de todo, y yo creo que nos hemos quedado un poquito en lo que fue el buen recuerdo de nuestro manejo como país en esta materia. Él además está elaborando conceptos en esto porque él es un actor que está permanentemente metido en el día a día. Y conversando con él me hablaba de que aquí debiéramos tener un concepto más integral que englobe todo este universo de situaciones que se resume en dos palabras: protección y bienestar. Entonces dejo aquí la introducción para abrir los fuegos con Michelle. Michelle, bienvenido, te agradezco que hayas aceptado esta conversación y por favor, adelante, cuéntanos un poquito de ti y un poquito cuáles son tus preocupaciones y tus visiones sobre lo que Chile debiera realizar para atacar estas materias tan importantes. Muchas gracias, Germán. Un gusto estar contigo nuevamente. Y bueno, efectivamente, como tú lo señalas, quizás en Chile tenemos una mirada de la seguridad. Digamos, en inglés hay dos palabras y eso permite que de una u otra manera uno tenga la diferenciación clara y se maneje en ambos niveles, porque diferencia y establece con claridad los elementos, que es el safety y el security. Por lo tanto, cuando se habla de seguridad, en otros países de habla en el fondo angloparlante, tienen claridad respecto de que esos dos componentes siempre tienen que estar presentes. Nosotros no, nosotros hablamos de seguridad y pensamos inmediatamente, por ejemplo, en el delito. Pensamos en la policía, pensamos en quien comete el delito. Eso implica que estamos pensando de una u otra manera en el daño, lo cual significa que es coherente con nuestro funcionamiento sobre el daño, en la táctica, que básicamente es la policía, y en quien comete el daño. Pero eso si lo llevamos al ámbito de las emergencias como tradicionalmente lo entendemos, que uno habla de emergencias y piensa inmediatamente, por ejemplo, en el gran terremoto, también pasa lo mismo. Porque cuando miramos el terremoto, miramos el fenómeno, dónde rompió, si es maremoto, de cómo es el fenómeno de la ola y el tren de ola, y nos quedamos en el fenómeno y en cómo actuamos inmediatamente. Incluso en lo que tiene que ver, lo que a veces se llama en Chile la reconstrucción, que quizás ya podríamos hablar algo de eso. Pero básicamente, cuando se habla desde lo académico, desde lo teórico, se dice
no, el tema social, etcétera, yo lo resumiría en dos elementos. La seguridad es protección y bienestar, y hacia allá debe apuntar el Estado, porque cuando uno lo establece como un concepto reducido en términos de las palabras, pero amplio, multidimensional, como es la protección y bienestar de las personas, uno comprende muchas cosas y entre otras cosas comprende que las emergencias son sociales, tanto en lo que es el security como lo que es el safety, lo que tiene que ver con la seguridad pública más policial, con lo que tiene que ver con las catástrofes. Y creo que ahí nos está faltando mucho y esa mirada, mientras no venga desde el Estado, va a ser muy complejo cambiarla eh, y encadenar a todos los actores bajo una mirada común. Y eso me parece que está siendo un tremendo desafío en Chile y que probablemente a veces evitamos señalarlo porque nos quedamos en la mirada táctica. Pero hoy día la seguridad pública no es un problema carabinero, por obvio que resulte. Pero evitamos hablar de que aquí tenemos un temazo con el tema de lo que es la gestión del Estado, pero una gestión que hoy día responde a una mirada de carácter cultural, organizacional, y que eso es lo que hay que cambiar. Y de ahí se empezaría a ordenar un poco el tema. Por eso repetimos y repetimos los errores y ampliamos la brecha. A ver, vamos, yo distingo como dos grandes ramas en esta conversación. Uno, lo que entendemos nosotros como seguridad pública, el delito, los portonazos, y otro que es manejo de catástrofes, incendios masivos, enormes en el último tiempo. Vámonos un poquito por la patita de la seguridad pública, entendido como la actividad delictual, el microtráfico, la influencia de pandillas muy bien organizadas, con recursos económicos. ¿Cómo ves tú que estamos respondiendo a eso? Porque desde el estallido acá hemos ido metiéndonos en una agenda de mucha legislación, de ponernos al día, más carabineros, discutir el tipo de armamento que usan, las reglas de uso de la fuerza. ¿Cómo ves tú toda esta deriva que se ha venido dando y cuán efectiva ha sido realmente como para tener buenos resultados? Porque yo al mismo tiempo que veo que se hace mucha inversión en todo lo que he mencionado, uno encuentra situaciones con funcionarios de Fuerzas Armadas involucrados en contrabando, en narcotráfico, en distintos ámbitos y también policial. Entonces, no me queda muy claro realmente cuánto estamos avanzando. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo muy complicado porque tenemos una debilidad muy fuerte en el Estado y tiene que ver con las competencias. Como no somos un sistema normado, básicamente lo bueno, lo malo queda de una u otra manera a la mirada particular de cada uno. Y eso hace que el debate sea tremendamente complejo y yo te diría que incluso sea un debate muy áspero y que no nos lleve a un lugar común. Porque básicamente si nosotros tenemos un estándar, yo siempre pongo un ejemplo, si nosotros vamos por una carretera y la carretera nos dice y aparece un letrero 120 kilómetros por hora, esa es una norma, un estándar. Y por lo tanto tú y yo sabemos que si andamos a 130 kilómetros por hora y y un carabinero nos para, el carabinero va a usar esa norma para decir usted actuó incorrectamente. Pero si ese letrero no existiera, la verdad es que si tú eres una persona conservadora al manejar, y alguien te pasó a 100 kilómetros por hora, tú dirías el tipo irresponsable, deberían sancionarlo. Versus que si tú vas a 100 por hora o 120 y alguien está acostumbrado a andar a 150, lo que termina ocurriendo es que esa persona a 150 te va a calificar como un imprudente. Bueno, en seguridad pública en Chile no termina de pasar eso. La verdad es que es bastante común porque básicamente no tenemos un sistema normado. Y por lo tanto, significa, entre otras cosas, que la accountability, la responsabilidad y rendición de cuentas es muy baja. Eso en el aparataje del Estado se llama competencias profesionales, entrenamiento, capacidad en el nivel civil. Nosotros solemos mirar solamente las capacidades en el nivel policial, pero nos olvidamos que básicamente la autoridad en materia de seguridad pública es el nivel civil. Ahora, como yo creo que también esto es conveniente políticamente, si yo creo que aquí también hay conveniencia en ese sentido. Si yo me salgo de la primera línea y en la primera línea pongo a la policía, obviamente yo dejo de lado mi rendición de cuenta como agente del Estado en el nivel civil. Y eso pasa habitualmente. Entonces, cuando hablamos de las reglas de uso de la fuerza, cuando hablamos de la aplicación inadecuada de lo que es el uso de la fuerza,
la verdad es que terminamos mirando o enfocando o llevando la responsabilidad a un policía e incluso a un individuo, ni siquiera un agente del Estado, que uno debería preguntarse si tiene las competencias, qué responsabilidad institucional, pero sobre todo responsabilidad del nivel civil garantizar, por ejemplo. Bueno, ese encadenamiento no lo hacemos porque nos es conveniente tener un sistema que no sea normado, porque creo que culturalmente le tenemos temor y nos olvidamos que las normas, los estándares, lo primero que nos permite es establecer no solamente un lenguaje común, sino que nos permite poner reglas claras del juego. ¿Qué es la diferencia entre una pichanga barrio, sin árbitro incluso, versus el fútbol profesional? Eso creo que me parece que hay un tema que es bastante importante. Entonces eso nos lleva a una serie de elementos. Nos lleva, por ejemplo, eh, vamos a llevarlo a la cosa como más material, coyuntural, a que en Chile se hayan comprado pistolas menos letales, no armamento no letal, y ahí tú tienes una debilidad técnica muy importante. Una cosa es que cualquier ciudadano considere las taser como un arma no letal y otra cosa es que la autoridad diga que es un arma no letal y cometa un error grave porque son armas menos letales, y eso implica que la categoría cambia en una serie de elementos que tienen que ver con normas, estándares, entrenamiento. Bueno, se hayan comprado y hayan vencido en bodega. Y hoy día la gran discusión sea que hay que implementar las pistolas Taser y hay que comprar pistolas Taser cuando simplemente lo material se había comprado, pero nunca se implementó. Y en general nos está ocurriendo eso. Compramos cámaras, las instalamos, pero se terminan transformando en fierro, no en solución. Terminamos anunciando proyectos de ley que terminan tramitándose por largo tiempo, pero que al final todo terminamos transformándolo en un anuncio que pareciera ser una suerte de analgésico temporal para aplacar a la opinión pública, pero que además lo más peligroso me parece es que tienden a ser anunciados como soluciones mágicas. Y la verdad es que aquí las soluciones mágicas no existen y cuando se ha dejado escalar este problema de seguridad pública por ya más de una década por lo menos, de manera importante, la verdad es que me parece sumamente complejo porque básicamente hay un elemento que es clave, ¿no? Expectativa igual experiencia, tú vas a tener personas satisfechas. El problema es que cuando generas expectativas de soluciones mágicas y esas soluciones mágicas no llegan, lo único que vas a tener es acumulación de rabia, desilusión, frustración, etcétera. Y eso en seguridad pública incluso puede ser peligroso. Oye, pero en esa línea, esta creación del Ministerio de Seguridad, que supuestamente iba a darle un giro copernicano, cómo se abordaba el tema de, sobre todo, bandas mucho más sofisticadas en su accionar criminal, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que se diseñó bien, tiene un potencial positivo, o fue crear otra vocería que más o menos hace lo mismo que antes se hacía desde el Ministerio del Interior? ¿Cuál es tu evaluación a la fecha? Entre el diseño y la implementación, básicamente. Porque en realidad el diseño o la idea me parecía buena. A mí me tocó también plantearlo ya hace varios años atrás, la necesidad de separar lo que es una jefatura de gabinete, lo que es un ministerio absolutamente político y lo que actúa en realidad como una vicepresidencia de la República, que es el Ministerio del Interior, y entonces establecer un Ministerio de Seguridad Pública que básicamente lo que asegurar, entre otras cosas, es aclarar las líneas de autoridad y también facilitar a la responsabilidad y rendición de cuentas. Pero además generar en lo técnico una musculatura para integrar el sistema. Pero lamentablemente eso no ocurrió y no ocurre porque en realidad tenemos problemas de competencias. Cuando nosotros miramos quiénes están en el ámbito de la seguridad pública hace un mes aproximadamente, un poco más en un medio de comunicación, salían un poco los currículum y también los sueldos. A mí me da lo mismo el tema de los sueldos. Yo creo que una persona que está bien calificada y a mí no me preocupa que alguien tenga un buen sueldo en la administración pública. Pero el tema es que el talento, o sea, el talento sea acorde al sueldo que se paga. Y eso la verdad es que no ocurre. No estoy diciendo que sean despedidos, yo creo que aquí hay una carencia y es que el Estado no se ha preocupado de preparar personal civil para que ocupe esos cargos.
Y esa es una preocupación que tiene que tener el Estado. Y por lo ¿Cómo puede tanto, hacer eso? A ver, porque, claro, al final llega ahí, se crea un ministerio, llega la gente que encontraron, me imagino yo. exactamente. Pero ¿cómo el Estado debiera generar material humano, o sea, recursos humanos calificados para labores estratégicas de seguridad? ¿Y en las universidades existe una carrera? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que hay dos pasos. Uno que tiene que ver con el corto plazo. El paciente lo tenemos en la urgencia. Por lo tanto, está en paro cardiorrespiratorio, obeso, mórbido, hipertenso. Bueno, en ese momento la obesidad la veremos después de que lo saquemos del paro. Si no lo sacamos del paro, no va a haber a nadie que hacerle un tratamiento para reducir de peso. Pero básicamente creo que hay dos elementos. Uno es preparar, es decir, si vamos a elegir gente, saber que tenemos que enviarlos fuera del país, a conocer otras experiencias, a tener una suerte de comprender que, primero, si ponemos gente que tiene capacidades de base, algún tipo de estudio, preparación, etcétera, bueno, lo podemos mandar algunos meses, tener interacción y buscar alianzas y construir puentes con países más desarrollados para al menos fortalecer esa guía. Es como cuando uno dice, uno de una u otra manera va buscando tutores que te acompañen. En segundo punto es lo que tú señalas. Tenemos que establecer esta área básicamente como áreas en las cuales las personas puedan prepararse. Y eso creo que tiene que ir asociado no a la educación tradicional, en términos de que tú estudies necesariamente una carrera por iniciativa de diseño de una universidad, sino que aquí deberían haber normas de competencias claras por parte del Estado para que las instituciones de educación impartan contenidos, entrenamiento y capacitación asociados a esas normas y estándares. No sé si tú recuerdas una carrera de perito que hubo hace algún tiempo que fue en realidad un fracaso porque básicamente se establecía por parte de una institución y como nadie la reconocía o nadie la validaba, fue un fracaso y terminaron muchos muchachos muy desilusionados con muchas ganas de haber estudiado eso. Eso no puede volver a ocurrir, pero para eso requerimos un Estado que esté dispuesto a establecer normas y estándares, que yo creo que es donde hay real resistencia al cambio. Oye, ¿y cómo ves tú este fenómeno de que se descubre al interior de Fuerzas Armadas y Carabineros indicios de corrupción, de captura por parte del crimen organizado, a bajos niveles, supongo todavía, pero ¿cómo ves este germen de contaminación, llamémoslo, en las entidades de orden público y defensa en Chile? Yo creo que es sumamente preocupante por dos elementos, porque también nos muestra una brecha en términos de, por ejemplo, el involucramiento al nivel civil. Aquí cuando uno se sube al avión, de repente dicen cross-check y reportar. La verdad es que el chequeo cruzado aquí pareciera no existir, eh, porque si bien es cierto, hay una dependencia de las Fuerzas Armadas, de un Ministerio de Defensa y de las policías, del Ministerio de Seguridad Pública hoy día, la verdad es que pareciera que no hay mucho chequeo ni supervigilancia por parte del nivel civil. Insisto, eso tiene que ver con dos elementos, competencias, pero ojo, yo creo que también tiene que ver con un tema político que no ha sido abordado. Creo que nosotros seguimos arrastrando un temor en el ámbito civil y muchas trancas, para decirlo con todas sus letras, en términos de el trabajo con las instituciones armadas e incluso también con lo que implica en el ámbito policial, por ejemplo, el uso de la fuerza. Y voy a darte un ejemplo súper concreto. Miremos solamente cuánto tiempo ha demorado el establecer las reglas de uso de la fuerza, las RUF. Y ahí hay un proyecto que da vuelta y da vuelta y da vuelta. Entonces, básicamente, aquí creo que el problema más importante es de la gerencia general. Y la gerencia general en el Estado, en ámbito de seguridad pública, es en el Ministerio del Interior, como es en el ámbito de la defensa, perdón, el Ministerio de Seguridad Pública, como es en el ámbito de la defensa, el Ministerio de Defensa. Creo que ahí tenemos un problema. Básicamente falta de involucramiento al nivel civil, falta de capacidad de relacionamiento y conocimiento de cómo relacionarse con las instituciones que son dependientes tuyo, y también el involucramiento de la autoridad civil en términos de supervigilancia de las instituciones.
no como una supervigilancia negativa, opresiva, como muchas veces, o persecutoria, sino que una vigilancia que tiene que ver con comprender que el encargado de la gestión en seguridad pública es el nivel civil. No puede ser de que aquí cuando hayan fraude o cosas de ese estilo, el nivel civil básicamente no solamente mire para el lado, sino que apunte con el dedo. eh, si es básicamente, o eso ocurre en una instancia que depende de ti, uno debería partir preguntándose qué fue lo que no hicimos como superiores jerárquicos. Ahora, este complejo o tranca, yo creo que también se ve claramente, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia. Ese es un tema, si nosotros hablamos de crimen organizado hoy día, es incomprensible de que tengamos un aparataje de inteligencia tan débil, pero creo que ahí hay una deuda, yo te diría, muy compleja desde que retomamos la democracia y que en el nivel civil no se ha abordado, probablemente por temores y por elementos que culturalmente se arrastran desde la dictadura, pero eso yo creo que el contexto actual ya debería ser lo suficientemente fuerte como para comprender que hay que dar vuelta a la página respecto de lo que ocurrió antes del 90. Yo comparto plenamente eso, porque a propósito del crimen de este señor Ojeda, en Chile, que yo creo que queda más o menos clara y que demuestra la presencia de agentes extranjeros en Chile operando. Yo creo que eso desnuda lo que tú acabas de mostrar, o mejor dicho, nos permite darnos cuenta que estamos desnudos en los temas de inteligencia. La otra vez, además, viendo un canal de defensa en YouTube, hay cosas muy interesantes ahí, la mayoría más bien chismes, pero un analista español decía que uno de los problemas que hay, por ejemplo, en Chile, en Latinoamérica en general, es que no obstante en Chile, por ejemplo, existe el soldado profesional ya en el ejército, aún hay reclutamiento, pero hay un escalón profesional. Hay muy poco, eh, ¿cómo se puede decir?, rigurosidad en el reclutamiento de quienes van a llegar o a pilotear aviones, a pilotear naves, o a manejar fuerzas terrestres, en el sentido de la seguridad, de que no sean espías, por decirlo de manera brutal, o gente que puede escalar muy alto, pero con una formación moral muy baja y por tanto es un candidato natural a ser fácilmente influenciado con incentivos económicos a hacer tal o cual cosa. No sé qué tan así será en Chile, pero mi pregunta es, cuando las ramas de la defensa, cuando carabineros reclutan, ya sea en el ámbito profesional o reclutamiento de servicio militar, ¿hay en el perfil de selección de haberlo análisis de estos temas o entra nomás porque usted pudo correr los 100 metros en 11 segundos, porque subió una pared y bajó rápidamente? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo veo que estamos enfrentados a un riesgo complejo, porque si bien es cierto existe, el tema es que hoy día existe una gran presión a partir de las mismas promesas que hace el nivel civil. ¿Cuál es la promesa del nivel civil? Que de mi punto de vista es una promesa que es un poquito absurda respecto de las cosas que se necesitan, pero vamos respecto a estas soluciones mágicas. Más carabineros. ¿Pero qué significa eso? Que tú estás inmediatamente presionando a las policías porque aumenten los carabineros. Y ese aumento de los carabineros no viene solamente por la propuesta de decir volvamos con carabineros retirados a actividades administrativas. Requiere mantener reclutamiento, reclutamiento que en realidad, frente a la situación de violencia, no solamente tiende a disminuir, sino que eventualmente tiende a cambiar el perfil. Y eso no olvidamos, porque no es lo mismo el carabinero de familia que viene por un tema vinculado a la tradición, que la verdad es que nunca pensó enfrentarse a un poder de arma y de tiroteo y de violencia como la que hay ahora, y que probablemente lo empiece a pensar dos veces. Esto es como el militar estadounidense, ¿no? El militar estadounidense, cuando postula, sabe que probablemente va a ser desplegado en una zona de conflicto. Ese cambio también de perfil es peligroso y es complejo. Entonces, yo creo que uno de de los elementos que se debería transparentar también muy fuerte es cómo se está reforzando el proceso de reclutamiento para garantizar que además el perfil sea adecuado,
pero no solo que el número de reclutas que se están incorporando o de aspirantes básicamente no estén respondiendo a una presión del nivel civil para cumplir una promesa de tener más policía en las calles. Ese es un tema que es bien complejo, porque sabemos que en Chile, como no tenemos un sistema normado, insisto, y con estándares claros, las presiones políticas también influyen en la jerarquía de las instituciones y especialmente de las policiales. Sí. Bueno, es todo un tema. Yo espero que estos nuevos engranajes que están empezando a entrar en juego, como el Ministerio de Seguridad Pública, realmente generen un cambio, pero en mi opinión, comparto tu visión de que hay mucha cosa aislada y no se ataca como un todo, porque haces el ministerio y al mismo tiempo debieras estar viendo los procedimientos, revisando los procedimientos, desde el reclutamiento hasta el operativo de carabineros, si realmente vas a pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas, como en el sur de Chile, en la macrozona sur, para acotar la actividad delictual organizada que hay allí, bueno, ¿a quiénes estás mandando a patrullar y qué entrenamiento tienen para realmente hacerse cargo de un negocio que no es el de ellos? En fin, todo como, yo lo encuentro todo un poquito como así, a- pegadito así con lo mínimo y que es muy factible que pueda tener una crisis ante un eventual suceso que tenga características negativas. Pero dejemos eso ahí, de paso no lo vamos a resolver nosotros. Vámonos a la otra, al otro ámbito que más o menos involucra a los mismos actores. Eh, y voy a dar de ejemplo los incendios. Estos incendios masivos que se han producido, lamentablemente muchos de ellos provocados por los mismos agentes, y volvemos al tema del reclutamiento, destinados a combatir los incendios, como fue el caso de los incendios de Viña del Mar, y toda la gente de CONAF y de las agencias de emergencia que habían hecho un trabajo paralelo, creando incendios para poder ellos tener allí mejores horas. No, me parece increíble eso. Eh, yo noto que hay como dos ámbitos en los cuales hacemos un poquito agua la institución pública y también un poco la ciudadanía, que es enfrentar la emergencia cuando se está produciendo, usualmente en zonas que han sido urbanizadas a la fuerza por la vía de tomas, sin regularización, ni por tanto ningún tipo de planificación en caso que se produzca alguna emergencia. Y por otra, el proceso de reconstrucción, el caso de los incendios de una gran cantidad de viviendas, extremadamente lento. Y no tengo muy claro que aprovechando de ordenar el uso del territorio. Me da la sensación que por presiones políticas o de poderes fácticos, se tiende a reconstruir donde no se debiera construir nuevamente. Entonces, entremos a esa parte de emergencia, manejo de emergencia, rol de las instituciones y rol de la ciudadanía en las mismas. Quiero partir con el tema de la reconstrucción, me parece muy simbólico. Básicamente, el lenguaje construye realidad y por lo tanto terminamos cuando hablamos de reconstrucción centrado en la materialidad. Nuevamente volvemos, ¿no? La diferencia entre la época del médico versus la época del curandero. Hoy día es la época de la medicina, ya no del curandero. El tema es que si en la institución pública seguimos hablando como la opinión pública, perdemos la capacidad de liderar procesos que implican, entre otras cosas, establecer, por ejemplo, que esta fase es una fase de recuperación y no de reconstrucción. ¿Qué implica eso? Mira, no es un detalle menor porque te cambia el foco. La fase de recuperación implica acciones de reconstrucción, pero recuperación principalmente del bienestar económico, social, físico y emocional de las comunidades. Pero eso no le corresponde tener esa visión al ciudadano a pie, menos a la víctima, pero sí le corresponde a quien tiene que tomar las decisiones. Entonces termina ocurriendo lo que tú señalas, que esa mirada del ciudadano a pie termina instalada en el Estado sin modificación. Por lo tanto, lo que terminamos es centrados en la materialidad. Y la materialidad no corrige los problemas de base, de básicamente ordenamiento territorial, e incluso yo te diría otro elemento, que
tú podrías tener y decir vamos a reconstruir en una zona que no tiene riesgo frente a incendios forestales, pero perfectamente podría tener otro tipo de amenaza o de una u otra manera también podría implicar que el rearmar esa comunidad debería ser rearmada con un sentido estratégico de desarrollo de la comunidad y de desarrollo de ciudad. Pero eso no ocurre. Básicamente terminamos replicando lo que había antes de la tragedia a lo que tenemos hoy día. Entonces, esa mejora no ocurre y eso requiere, de una u otra manera, autoridad, liderazgo, pero sobre todo en esa instancia, una visión que sea mucho más integral, porque mira, te voy a dar un ejemplo bien concreto. En el año 2010, las primeras protestas producto del terremoto no ocurrieron en el 2010, vinieron aproximadamente en el verano del 2011. Y lo que vemos nosotros habitualmente en los procesos de reconstrucción es que la forma en que lo hacemos, al año siguiente empiezan los cortes de camino, que empieza el retraso. Básicamente la gente empieza a expresar desde la emocionalidad que solo se ha enfocado en una materialidad y una materialidad con una ejecución además en general bastante ineficiente. Entonces, no somos capaces de aprender de estos procesos, porque te estoy hablando del 2010, en términos de decir, oye, aquí tenemos que abordar esto de manera integral. Es la diferencia entre decir media agua y decir refugio de emergencia. Son dos conceptos diferentes. Te cierro la idea con algo que me tocó a mí en los incendios de hace un par de años atrás en el sur de Chile. Ir y encontrarme una zona rural, a la persona le habían colocado una casa bonita, de buena calidad, diría yo, como primera, como una respuesta de emergencia, pero la señora me hablaba con una angustia porque ella lo que se enfocaba era en que quería el cerco. Yo te aseguro que si le hubiésemos ofrecido en ese momento reducirle la calidad de la casa, pero construirle el cerco, ella prefería el cerco, porque el cerco le permitía garantizar su sustento en el ámbito rural, porque era cuidar sus animales. Entonces, no vemos eso, tenemos una mirada tan de túnel y tan enfocada a la materialidad que olvidamos además las dinámicas que son de orden local y cultural. Caso Chaitén es un caso clásico. Quiero contarte otra experiencia. A mí una fundación para el caso Chaitén me preguntó sobre los conflictos que habían poco tiempo después de este desplazamiento forzoso que hubo en la comunidad. Y yo les dije, la gente va a volver ahí. Me dicen, ¿pero por qué? Y yo le dije, muy simple. Tú has ido a Chaitén, mira el cementerio y dónde está. Es un cementerio como cuando uno va a la salitrera o en las películas ve los cementerios del lejano oeste. Le dije, el cementerio es un punto súper relevante. Básicamente hay historia y tradición. No es este cementerio urbano, estilo Parque del Recuerdo. Estamos hablando de dinámicas locales y por lo tanto la comunidad va a tender a volver ahí. Por lo tanto, si tú querías desplazarlo a un nuevo poblado, no era ver la materialidad, era ver lo inmaterial, era ver aquellos aspectos relacionados a lo social, a lo que tiene que ver con la emocionalidad y la cultura, y establecer un proceso que, ojo, políticamente, socialmente es bien complejo, porque requiere de mucha vinculación, mucha negociación, mucho trabajo social para establecer cualquier cambio. Eso termina siempre chocando como trenes en nuestros procesos de reconstrucción o de recuperación, como deberíamos enfrentarlo en cada una de las catástrofes. Ahora el caso de la región de Valparaíso ha sido emblemático porque además ha sido acompañado de un nivel de ineficiencia sublime. Porque digámoslo en este momento también, esa es una emergencia que desde el punto de vista logístico y de gestión logística para el Estado, es una emergencia pequeña. Para cada persona es una gran catástrofe. Pero estamos hablando de una emergencia eh, acotada en el espacio, sumamente focalizada. O sea, la musculatura del Estado daba de más para hacer para que el gobierno se hubiese lucido.
Eso es lo que a mí nunca comprendí. Yo desde el momento en que ocurrió, yo dije, bueno, aquí esta es una oportunidad para el gobierno de lucirse y hacer un proceso de recuperación, pero a todo nivel, porque básicamente estaba todo muy focalizado y muy identificado. Pero eso no ocurrió. Volvemos siempre, todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Estamos con un problema estructural en el Estado que no nos permite abordar estos procesos que se repiten con los incendios forestales, con los terremotos, con las lluvias asociadas al clima extremo también y las altas temperaturas. Estamos en una situación que básicamente podríamos decir no estamos apurando el tranco lo necesario para generar, por ejemplo, en materia climática, el adaptamiento al cambio climático que requerimos. Cosas, uno, es curioso porque para mí Chaitén era como el gran esfuerzo coordinado del aparato público por reordenar una situación de catástrofe, protegiendo a la ciudadanía y supuestamente haciéndose cargo de toda la profundidad cultural que tú mencionas. Y el resultado final es casi peor que si no hubieran intentado hacer eso y desde los inicios hubiesen reconstruido en el mismo lugar que se produjo una tragedia. Va a haber otra erupción y seguramente va a volver a, a ocurrir lo mismo. Entonces, es una pena. Ahora, te quiero llevar en ese mismo ámbito de como ciertas cegueras, no solo institucionales, sino que de opinión pública. He leído algunas notas indicando que se nos avecina, como Chile, en la zona central, un tremendo problema de agua. Y entre ellas no solamente el agua para la actividad industrial y agrícola, sino que también agua para el consumo humano. Leía una nota a raíz de las últimas lluvias en el mes de septiembre, creo, en Santiago, en Chile, toda la zona central, que la ministra de Obras Públicas decía, estemos tranquilos, no, no sé si dijo que estuviéramos tranquilos, pero dijo, está asegurado el suministro hasta marzo del 2026. Yo sé por otros temas que he leído que se nos viene algo grande. Nadie parece tocar el tema, no lo he visto en los foros, por lo menos que he alcanzado a ver de las candidaturas presidenciales, y me da pánico de que, apagado por el tema de seguridad pública, de reconstrucción, del debate político, del corto plazo, no hay nadie mirando la provisión de agua potable para las zonas urbanas, al menos en la zona central de Chile, que debe concentrar, no sé, el 80% de la población. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Está en tu radar o no está en tu radar? Absolutamente, porque este es un tema de seguridad. Es como cuando tú dices vamos a tener problemas alimentarios. Bueno, la falta de agua, entre otras cosas, puede generar una crisis alimenticia, una crisis alimentaria que básicamente es uno de los problemas que hay. El problema es, vuelvo a lo estructural. Senapred, que es la institución que debe ver las emergencias, debería generar inteligencia frente a este tipo de fenómenos vinculados, por ejemplo, con el cambio climático, quedó en Interior, no quedó en el Ministerio de Seguridad Pública y por lo tanto el Ministerio de Seguridad Pública quedó policializado. Eh, es decir, quedó absolutamente vinculado a lo coyuntural que tiene perspectiva de largo plazo. Pero aquí tenemos un tema bien complejo porque nuevamente, si tú te fijas en la discusión, todos hablan de cambio climático, del fenómeno, pero cuando llegamos a lo concreto, que tiene que ver con cómo enfrentamos estos desafíos de corto plazo, porque tenemos muchas zonas que hoy día tienen provisión de agua vía camiones aljibe, ese es un tema de corto plazo, pero ojo que también el tema de lo que tú señalas no es de largo plazo si largo plazo lo entendemos como 50 años. O sea, largo plazo, a ver, mira la frase que tú señalas y que yo la he escuchado mucho en términos de que cada año estamos hablando, tenemos asegurada la provisión de agua y te dan periodos de tiempo de 12 meses. Eso, eso es un periodo de tiempo que es reconocer la crisis y la emergencia. Tú no puedes pensar que esto va a ser que básicamente la crisis va a reventar totalmente cuando tú a los 2 meses antes digas, sabes que en 2 meses se nos termina el agua, vamos a tener problema del agua. Cuando tú tienes 12 meses, ya tienes una emergencia por agua.
Y ese chip pareciera que no está. Entonces lo que terminamos es sacando cuñas que terminan generando una falsa realidad y una falsa tranquilidad y terminan ocultando el sentido de urgencia. No se trata de generar pánico en la comunidad, pero sí se trata de poner los puntos sobre la I y tomar acción desde las campañas a la comunidad en términos de ahorrar agua, de hacer un uso responsable del agua, hasta lo que tiene que ver con los planes de continuidad operacional que debe tener un gobierno frente, por ejemplo, al ámbito de los servicios básicos, ¿ya? Y a los elementos básicos para la subsistencia. Eh, ¿Para qué decir lo que implicaría el tema de las inversiones? Aquí ninguna de las inversiones que pudiese estar vinculado a esto para dar, para mitigar, no para solucionar el tema, porque aquí estaríamos hablando meramente de mitigación, se va a hacer ni en 6 ni en 12 ni en 24 meses. Aquí estamos hablando de años. Y eso implica, entre otras cosas también, analizar qué estamos haciendo con el modelo para poder efectivamente atraer eh, inversiones que aborden esos temas y que no tengan que enfrentarse a una permisología del terror. Entonces, ahí tenemos un tema que es clave, pero si tú me preguntas en materia del agua, nosotros ya estamos en una emergencia, pero que se hace caso omiso a partir de estas cuñas o esta mirada que yo creo que lo que buscan es aplacar la ansiedad del momento, pero no abordar en profundidad el tema. Y eso, el ciclo político no nos ayuda allí. Gobiernos de 4 años, mira, que lo vea el que venga. No, ha aparecido este tema en otras entrevistas de que el ciclo político nos obliga al corto plazo. Y muchos de estos temas que hemos conversado el día de hoy, la verdad, van mucho más allá de un gobierno de 4 años. Pueden ser 2 periodos, 3 periodos de gobierno, lo que te obliga a construir consensos políticos de largo aliento para determinadas tareas, que no están ocurriendo. Hoy día todo está en la mesa donde se juega, se apuesta y se juega póker en una agenda pública de temas de largo plazo muy peligrosa. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación, la verdad, podríamos estar ahora introduciéndonos en las distintas temáticas que la caracterizan, pero te he visto en el último tiempo muy metido en el tema de estos números para emergencia. Cuando yo estaba en Chile era el 103, no sé si todavía existe ese número, pero El 133. el 133, eso era. Eh, Cuéntame un poquito en qué andas en ese tema, por qué estás tan motivado a que la experiencia de determinados países desarrollados en el uso de estos números como una manera integral de abordar las dos patas que hemos conversado en el día de hoy pueden ayudar a una mejor gestión de la emergencia que se produzca en cualquiera de esos ámbitos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, los sistemas en general en el mundo, desde hace ya décadas, por no decir que hace un siglo, propenden siempre a la integración. Y ese es un principio fundamental en materia de tecnología, la interoperabilidad también. Básicamente, todo lo que tiene que ver con integración es clave. Nosotros tenemos un sistema que es totalmente fragmentado. En el proyecto de ley que acaba de presentar el gobierno, de hecho, es muy curioso porque representan y reconocen el mensaje presidencial todas nuestras precariedades en materia de interoperabilidad, integración, normas, estándares, lo reconoce. Lo curioso es que en el proyecto de ley, en su cuerpo principal, no lo aborda. Seguimos fragmentados, no establece ni garantiza normas, estándares, más bien queda en un ámbito declarativo este proyecto que se ha señalado como un número único. Pero quizás la mejor forma de indicar algunos elementos tiene que ver con algo de historia, porque a mí me molesta mucho cuando estas soluciones se levantan en Chile con un componente como de última generación. Como la solución mágica, ¿no? Nueva, porque tiene una señal de ser un poco bastante populista. El primer sistema de número único surge en la década del 30 del siglo pasado. Es el 999 en Londres. Pero mira lo interesante. Bastó un incendio donde murieron 5 mujeres, un incendio estructural, donde la crítica fue no nos podíamos comunicar con el teléfono, con los equipos de emergencia,
Los equipos de emergencia se demoraron, etcétera. Surge entonces la necesidad de integrar el sistema y los sistemas, entre otras cosas, son también simples y de alcance masivo. Y por lo tanto era un número, pero lo que había detrás de un número era un modelo de gestión integrado. A mediados del siglo pasado surge el 911 y a principios de los 90 se establece en la Unión Europea el 112. Pero son los números. El tema es lo que hay detrás, un modelo de gestión integrado, multidespacho, donde básicamente la responsabilidad del ciudadano es marcar un número y pedir ayuda. Y la labor y obligación del Estado es poner toda la carne a la parrilla para la protección y bienestar de ese ciudadano. Es decir, por ejemplo, nosotros en Chile, tú tienes números municipales, no nos olvidemos que tenemos más de 300 municipios, por lo tanto tenemos potencialmente más de 300 números, solamente en municipalidades. Tenemos todos los 1, 3 algo, ¿ya? Y entre esos tienes carabineros, bomberos, etcétera. Entonces te dejo a ti la obligación de determinar a qué servicio de emergencia llamas. En un momento dado en que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, estás angustiado. Eh, Cambia entonces el enfoque y el Estado se hace cargo de decir que es todo lo que yo te envío para tu protección y bienestar. Ahora, eso me parece que es un elemento clave. Cuando hablamos de un sistema de número único y un centro de comando y control que maneja eso, estamos hablando del sistema, del cerebro del sistema. En términos prácticos, ¿qué significa eso? En métrica, por ejemplo, en materia policial, significa que tú puedes reducir los tiempos de respuesta significativamente. ¿A qué se tiende hoy día? A que tus tiempos de respuesta se reduzcan a menos de 5 minutos desde el momento en que tú llamas. ¿Cuál es el impacto que eso tiene? Es que aumentas en un 60% la probabilidad de arresto de un sospechoso. Por lo tanto, uno puede decir, el tiempo de respuesta es el elemento más disuasivo tanto para ingresar al delito como para mantenerse en el delito, ¿ya? En materia de salud, por cada minuto que pasa se pierde un 10% de probabilidades de sobrevida si tienes un paro cardiorrespiratorio y por lo tanto sin maniobra y sin atención y por lo tanto la primera acción es de la comunidad, se entrena a la comunidad y en segundo lugar reducción de los tiempos de despacho. Eso aumenta en el caso de un paro cardiorrespiratorio también alrededor del 60% y más del 50% en realidad la probabilidad de sobrevida. Por lo tanto, estamos hablando, si tú te fijas, de modelo de gestión, simplificación, masificación. El número es nacional, pero las soluciones son instaladas en el nivel local. Por lo tanto, estamos hablando de una aproximación que se llama bottom-up, desde la base hacia arriba. Comunidad organizada, entrenada, debidamente encadenada con sus gobiernos locales. Esa es la musculatura más fuerte que tú necesitas y por lo tanto estamos hablando que los centros de comando y control son locales. Eso asociado a normas y estándares. Y por lo tanto, cuando tú estableces normas y estándares, estableces también la debida accountability. Para cerrar un poco la idea y ponerle número a estos temas. Y promesa de servicio. Tú tienes hoy día en Chile más promesa de servicio en Mercado Libre o la compra en el supermercado online que lo que tienes en un servicio de emergencia. Te voy a contar una experiencia muy particular. En diciembre pasado estuve en un 911 en Prince George, cercano ahí, en un condado cercano a Washington, D.C. Y yo llego y le pregunto a la oficial, le digo, ¿cuál es el tiempo de espera desde el momento en que yo marco 911 hasta alguien que me conteste? Si yo hago esa misma pregunta en Chile, me miran con cara de rabia, como de que me estoy entrometiendo. Acá, nada, porque lo tienen normado. Entonces la accountability está. Y lo primero que me dice, no, me dice, desde el momento en que uno marca 911, el tiempo de espera por diseño es de aproximadamente 10 segundos. Perfecto, le digo yo. Ese es el estándar. La pregunta entonces, ¿cuáles son los tiempos que ustedes tienen medidos? Me dice en general el promedio de 5 a 6 segundos. Pero en los últimos meses hemos llegado a tener 2 segundos. Es decir, cuando tú marcas un 911, la probabilidad de que te contesten
al primer o segundo ring es altísima. Eso te genera un tema muy importante, porque lo que estamos hablando en general es que la seguridad no solo es condición, también es percepción, por eso que es protección y bienestar. Tú quieres sentirte también protegido. Y por lo tanto hay un enfoque a servicio al cliente, palabra que nos gusta mucho en Chile cuando uno habla en el sector público, pero efectivamente esas propiedades son transmitidas también y son exigidas en los sistemas modernos de emergencia y lo mismo ocurre en el 112, etcétera. Ahora, mucho hoy día creo que está tremendamente sobreideologizado el tema de la seguridad y por lo tanto eso no se escapa cuando uno discute esto. Entonces te dicen, ¿por qué no tenemos nuestro propio número único? Inventemos el nuestro. Y yo digo, de mi punto de vista debería ser el 911. No, pero ¿por qué si es el de los gringos? Yo les digo, más de 20 países en América Latina y el Caribe, en el continente americano en realidad, tienen el 911 como número. Eso nos establece ya la posibilidad de tener un número regional, de que el que circule por la región tenga de una u otra manera el mismo número en su cabeza para pedir ayuda, que es básicamente lo que el año 91 abordó la Unión Europea, que a pesar de tener algunos países el número como el 999 que yo te decía en Inglaterra, establecen el 112 como número único, como un elemento también integrador y de fácil recordación. Entonces, para cerrar, sistemas modernos son integrados, interoperables, hace décadas, un siglo, sistemas únicos que operan articuladamente, donde el foco es la persona. Hay una mirada desde las personas y hacia las personas y no desde las instituciones y hacia las instituciones. Esa orquesta la debe manejar y es responsabilidad de la administración civil del Estado. Aquí el director de orquesta o el gerente general, en el caso de Chile, vendría a ser entonces, lamentablemente, el Ministerio del Interior por el ámbito de emergencia y el ámbito de seguridad más tradicional, el Ministerio de Seguridad Pública. Ojalá que en algún momento dado todo termine integrado y así tengamos solamente un director de orquesta frente a cualquier tipo de emergencia más allá del origen, causa, magnitud. Eh, por un tema muy simple, Germán. Cuando hablamos de emergencias, nosotros terminamos hablando en realidad y pensando en incidentes con múltiples víctimas. El tema es que sea una la víctima, para esa familia es una verdadera catástrofe. Y por lo tanto nosotros debemos abordar todas las emergencias, independientes su origen, magnitud, duración, con la misma relevancia y el mismo ímpetu, porque aquí el centro de todo es la protección y bienestar de las personas. Muy bien, muy bien. Qué buena vuelta nos hemos dado, superficial, pero sobre ámbitos cada día más acuciantes en Chile, que llenan mucho del debate político, pero pucha, nos está costando mucho salir con soluciones transversales en lo político que intenten resolver esta agenda que hemos conversado hoy día. Te agradezco mucho todo lo que has compartido con nosotros y me gustaría cerrar con una pregunta que te quiero hacer. Estamos a puertas de una elección presidencial. Hay una gran cantidad de candidatos. Si tuvieras la oportunidad de sugerirles acciones en cualquiera de los ámbitos que hemos hablado hoy, ¿qué mensaje les darías, independiente del sector político de los candidatos, a todos en general? ¿Qué mensaje le darías a esos candidatos para que tuvieran en cuenta en caso de llegar a ganar la presidencia? Yo creo que lo primero es cambiar el enfoque y dejar esta agenda populista de buenas cuñas, pero pocas soluciones. Segundo, empezar a mirar con enfoque en la instalación de soluciones más que del excesivo academicismo que nos tiene ahogados y nos sigue ahogando en los diagnósticos. Los diagnósticos se repiten, las cifras pueden ser más altas o más bajas, pero, o sea, ¿de qué me sirve que en un momento dado se diga aumentó en un 30% los asesinatos y en el mes siguiente o el trimestre siguiente diga estamos mejor porque disminuyeron en un 5%?
O sea, perdón, pero eso deshumaniza totalmente la situación que estamos viviendo. Que básicamente implique, entre otras cosas, que se comprenda desde el punto de vista de enfoque, que no hay que tener complejos al momento de comprender que el uso de la fuerza es legítimo en la medida en que se establezca los parámetros para ese uso y la forma de ese uso, y que ese uso de la fuerza en materia de seguridad pública es responsabilidad del Estado. Si el Estado no hace uso de aquello, hay dos actores que van a pasar a usarlo y van a ocupar ese espacio. La delincuencia y en segundo lugar también la autoprotección de las personas y por lo tanto en ese sentido vamos a tender cada vez más a la autodefensa y eso implica, sabemos nosotros muy bien, que la autodefensa está al acceso a las armas. Y por lo tanto ese espacio tiene que ser ocupado, como también decir que políticamente aquí el Estado perdió la calle y por lo tanto, más allá de los diagnósticos, hay que hacer un equilibrio entre lo que es el largo plazo y la urgencia del corto plazo. Y el corto plazo implica hacerse propietario nuevamente de la calle. Ese es un esfuerzo grande. En segundo lugar, yo diría que ya en lo más concreto, no reinventar la rueda. Aquí yo te di ejemplos que llevan implementados hace un siglo. Y también dejar el pensamiento este como más grandilocuente de señalar cosas que llevan décadas en el mundo como si fueran innovaciones eh, de los últimos 2 años. Hagámonos cargo que tenemos brechas tremendas y que hay que instalar soluciones sin reinventar la rueda. Tercero, no tener miedo a pedir ayuda. Y por lo tanto, eso implica pedir ayuda, sobre todo en el corto plazo, mientras instalamos las competencias en países que son más desarrollados, y buscar lazos de colaboración y construir puentes, que yo creo que es algo que nos cuesta culturalmente. Nosotros no tenemos tanta construcción, tanta cultura en materia de construcción de puentes en ese sentido. En tercer lugar, yo te diría comprender que aquí no podemos minimizar la importancia que tiene la organización, el entrenamiento y el involucramiento comunitario, no la participación. Y eso significa dejar el excesivo centralismo que tenemos y pasar de las palabras a la acción en términos de fortalecimiento local, fortalecimiento de las comunidades, fortalecimiento de los municipios. Si eso no lo hacemos, cuando estamos hablando de seguridad pública, lo que termina habiendo es lo que se llama freelancing, es decir, cada uno va a actuar por las de uno. Y aquí empezamos a construir una cultura de corre por tu vida. Y eso no puede ser. Eso creo que es clave para construir confianza, conducción y liderazgo. Tres elementos que el Estado ha perdido y sigue perdiendo. Creo que es probablemente desde el punto de vista presidencial, no podemos pedirle competencias profesionales a un presidente de la República porque no es su labor, pero que comprenda que aquí se requiere autoridad, se requiere conducción y liderazgo. Y yo te diría que en ese orden, porque hay muchas resistencias al cambio que deben afrontarse y en esta área hay medidas que son políticamente incorrectas, pero que básicamente es lo correcto. Y eso también debe abordarse adecuadamente. Creo que ahí hay elementos desde el punto de vista de lo político que son claves para los nuevos presidentes. Y quiero cerrar con un tema. Ayer yo venía de regreso de Chillán y vi la transmisión de Paz Ciudadana, donde ellos entregaban un documento y se enfrentaban y tenían en un panel a los candidatos presidenciales. Eh, a mí me llamó mucho la atención que solamente Janet Jara y Evelyn Matei estuvieran en el panel. Eh, eh, no había nadie del comando, o sea, no estaba el candidato Cast y el candidato McNichols dio una presentación, un discurso básicamente, y dejó a su asesor terminó saliendo porque no era parte de lo arreglado en términos del debate. Me parece una pésima señal, porque hoy día la seguridad es el principal tema y creo que aquí tenemos que salir de lo cosmético y tenemos que ir a lo real, a lo concreto. Y por último, creo que aquí hay que pensar más que en medidas dispersas, en soluciones. Y la solución en sí, el lenguaje de la solución, implica establecer dos elementos.
una aproximación integrada, multidisciplinaria, multidimensional, pero implica también enfocarse en el resultado, en tener accountability, rendición de cuentas, responsabilidad, y eso implica que cuando uno plantea solución, está planteando también resultado. Y por ese resultado uno va a ser medido. Y creo que eso también falta. Eh, por lo tanto, quizás lo último solamente reforzarlo. No podemos seguir debatiendo sobre el diagnóstico. Ya es momento de tomar acción. El paciente entró a la sala de urgencia, está en paro cardiorrespiratorio, eh, y hay que abordar esa emergencia. Y después de eso, una vez que lo sacamos del paro cardiorrespiratorio, tenemos que tratar sus patologías de base y eso va a tomar tiempo. Y también ser realista con las expectativas. Ese tiempo va a ser largo. Y mientras más demoremos, va a ser más extenso y más complejo. Muy bien, Michelle, muchas gracias por esta conversación. Eh, es un tema apasionante. Qué pena que sea apasionante porque estamos en problemas, pero es apasionante porque también quizás si uno lo mira positivamente, son oportunidades para hacer un mejor Chile, si es que se toman los pasos y las decisiones correctas. Así es que te quiero agradecer en este nuevo episodio de Conversaciones sobre Chile en el canal Hay algo en el aire y les quiero agradecer a quienes nos han seguido en este diálogo e invitarlos a las nuevas entrevistas que vamos a estar realizando periódicamente. Muchas gracias por quienes nos han acompañado. Muchas gracias, Michelle, por tu mensaje y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Germán.